Orar para que el Santo Espíritu de Dios nos ayude, nos inspire, nos dé el entendimiento y el mensaje. Gracias a Dios. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor. Nuevamente para reconocer tu grandeza, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres compasivo, mi Dios Santo. Gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia por la humanidad. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles y abre nuestros oídos, nuestro corazón para que entendamos. Enséñanos tu palabra. Danos la creatividad para explicar y para entender, Señor. Gracias. Y no permitas que ningún espíritu de mala intención entre, Señor, a este lugar. En el nombre de Jesús, declaramos que en este lugar reinas tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como les decía, hemos venido enseñando una serie de pláticas sobre el Mesías. Ya sabemos quién es el Mesías, el Señor Jesús, el enviado, Yoshua, Amasías, dicen ahí los hebreos. Pero lo interesante es que en este tema, esta es la penúltima sobre esta serie, se basa en que el Mesías murió y resucitó, ¿verdad?, para darnos vida eterna. Es decir, se trata de el juicio expiatorio que tuvo que pasar por nosotros, pagando en la cruz un sacrificio que merecíamos, pero que Él de voluntad dio su vida y nos rescató resucitando Él mismo. El Mesías, en la siguiente clase, que es la última de esta serie, se va a tratar sobre la resurrección, pero aquí nada más vamos a relatar los angustiosos momentos en que Él pasa y explicar lo que nos va a decir la palabra. Primeramente, dice la afirmación central: la muerte de Jesús en la cruz fue la expiación por nuestros pecados. Entonces, iniciamos con explicar que la muerte en la cruz, ¿qué es la expiación por nuestros pecados? Pues que otro lo pagó por gracia por nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús se ofreció voluntariamente para pagar los pecados de la humanidad y darnos vida eterna. Es el plan de Dios desde la eternidad. Amén. Por eso dice que fue la expiación por nuestros pecados. Él pagó sin tener la culpa. Y eso nos debe de dar un sentimiento de agradecimiento, hermanos. No es cualquier cosa. Morir no es cualquier cosa. Amén. Amén. Hay que tratar de meternos en esa idea, de entender la profundidad de las cosas que estamos queriendo aprender, hermanos. El verso clave o versículo, Hechos 2:23. Saquen su Biblia, de preferencia sería bueno que sacáramos la Biblia. Amén. Y viéramos que el capítulo 2 de Hechos nos relata así a grandes rasgos. Habla primeramente de cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés y luego de ahí, una vez que fueron los apóstoles equipados para llevar la palabra al mundo, el apóstol Pedro se levantó y dio un discurso, una predicación que trajo a 3,000 almas. Y en el verso 23 él dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. O sea, aquí está implícita la idea de que Jesús no murió por casualidad, sino que dice que con el anticipado conocimiento de Dios. Yo estaba en el plan de Dios. Amén. Todo eso lo entendemos, ¿verdad? Primero, objetivos. ¿A dónde queremos llegar con esta plática? Bueno, primero,
Tenemos que reconocer que Dios es digno de toda nuestra confianza, porque en eso se basa precisamente la seguridad de que Jesús se entregó en la cruz sabiendo que el Padre le iba a dar todo su apoyo, toda su ayuda, todo su amor. Aunque en alguna parte vamos a ver ahí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me desampararon? Eso tiene explicación. Segundo, ¿por qué no lo repiten conmigo? Identificar el Salmo 22 como evidencia de que Dios es fiel y cumple sus propósitos en nuestras vidas, definitivamente, y desde luego que sí. Entonces vamos preparando el Salmo 22 porque en eso se va a basar la mayoría de la plática. Tercero, tener siempre la confianza de apoyarnos en Dios para que nos libere de cualquier circunstancia, por muy difíciles que sea. O sea, no hay cosas más difíciles que Dios no lo pueda ayudar a usted y a mí. Amén. Y ese ejemplo precisamente lo vamos a tomar del sacrificio, de la agonía, del dolor, del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y no hay otra cosa más difícil que esa. Amén. De ahí vamos a tomar el ejemplo para que nos ayude a nosotros a entender y cómo salir de las situaciones difíciles de nuestra vida, hermanos. Él es el ejemplo para todos. Él es la respuesta. El enfoque que va a llevar la plática es meditar en la muerte de Cristo que se describe en las Escrituras y recibir los beneficios producidos por su sacrificio. O sea, primero vamos a meditar, ¿sí?, en el sacrificio que hizo y aprovecharnos de los beneficios producidos por este sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué le parece? Bueno, primeramente, en la primera parte del inicio de la plática tenemos una introducción, una especie de una explicación previa para que podamos entrar de lleno. Y nos dice, fíjese bien, nos dice, dice, ¿se ha sentido usted completamente solo en algún momento de crisis? ¿Quién no ha tenido problemas? Muchos, o muy grandes o muy pocos, pero aquí vamos a entender que el Señor en todo momento está a nuestro lado. Por eso la pregunta, ¿se ha sentido solo completamente en momentos de dificultad en su vida? ¿De muerte? ¿De carencias? ¿De enfermedad? Etcétera. Sobre eso vamos a empezar. Dice, hay ocasiones en que los cristianos más maduros se sienten aparentemente abandonados por Dios. Dije aparentemente. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las dificultades que nos están asediando nos hace pensar en nuestra carne que nosotros, pues a lo mejor ni Dios nos está al tanto, porque perdemos la noción de la realidad. Por eso se nos dice que si se ha sentido de esa manera, y que muchos cristianos, aún los más fuertes, llegan a sentir. Tal vez nuestro hermano nos pueda decir, nuestro hermano Barrios, que tiene más experiencia. ¿Se ha sentido alguna vez usted en situaciones muy difíciles de su vida y que ha experimentado? Creo que sí, hermano. Yo creo que no hay persona alguna en esta vida que no tenga que pasar uno, cuando menos, o muchas veces por algunos problemas y dificultades grandes que, pues, si no fuera por el Señor, Claro. decir, no lo El Señor hecho, pero siempre gracias al Señor. Y bueno. solamente para aclarar qué tan grande es Dios. Sí. En una ocasión yo estaba predicando en un ranchito en Jalisco y una persona que odiaba a los cristianos se dio cuenta que estaba ahí y fue especialmente para matarme, especialmente porque él me lo dijo. Imagínense nada Era más. después de la colgada y tenía
allá, pues según eso, las autoridades, cuando encontraban a algunas personas malhechores, pues la quitaban ahí mismo. Y cuando yo estaba predicando, llegó afuera, estábamos en el libro que teníamos todo oscuro, nomás una lucecita ahí nomás. Yo creo que yo me miraba, los demás gente, pues yo me miraba, ahí estábamos manteniendo. Y hasta que llegó cuando estaba empezando a predicar. Y al terminar de predicar, cuando yo comencé a saludarlo, se llegó y fue el primero que me saludó. Y me dijo, ¿sabe quién soy? Pues no, le dije yo, aquí no conozco a nadie, nomás unas 3, 4 personas conocía. Y me dice, ¿sabe a qué vine? Pues yo tampoco no sé ni a qué vine. Dice, yo soy país del acordador, y yo tengo 5 personas conmigo que son los que me acompañan y todos perfectamente armados. ¿Y sabe a qué vine? Pues no le dije, si no me lo dice, pero qué bueno que está aquí. Dice, vine exactamente, dice, a matarme, porque yo odio, bueno, dice, más bien le voy a decir odiaba, porque ahora he cambiado de opinión completamente al oírlo hablar, que bueno, dice que me detuve, dice, y no hice nada antes, sino que esperé a oírlo, dice, y me ha impresionado tanto lo que usted ha dicho, pues aunque yo casi no dije mucho, dice que cambié mi opinión. Y ahora dice, quiero decirle que lo que yo consideraba algo tan terrible para mí, según mi religión, lo he, dice, cambiado completamente, y lo que para usted era un gran enemigo, se ha transformado en un gran amigo. De aquí en adelante dice, cuente conmigo en cualquier situación, en cualquier lugar que vaya, si tiene algún problema, le voy a dar mi manera que se comunique conmigo y yo estaré ahí para ayudarle. Gracias, hermano. O sea, las experiencias de nuestra vida nos confirman. Yo creo que no hay ninguno que conociendo la bondad y fidelidad de Dios no se acerque a Él, ¿verdad? Yo creo que cuando tenemos angustia, clamamos por reacción, ¿verdad? Por instinto, y decimos, Señor, eres el único con que cuento ahora, no hay más, ¿en qué puedo confiar si tú eres el Dios mío todopoderoso? Bueno, ahora miren, precisamente esta parte dice que la fe es probada, aunque el salmo fue escrito por David, el salmista. Él experimentó lo que experimentó en su vida como gobernante, como líder en Israel. Eso se refleja en el salmo que él escribió, por eso muchas cosas se comprueban en el Nuevo Testamento, y vamos a ver eso. En el Salmo 22, que es donde se va a basar la primera parte, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una exclamación que el Señor Jesús dijo en la cruz, pero ya lo había dicho David, o sea, era una profecía que se estaba cumpliendo. Y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo podemos comparar con Mateo 27:46 y Marcos 15:34, que es una se corrobora después de 1000 años. Miren, aparentemente esta es una exclamación como de debilidad o de incertidumbre hacia la fe que tenía en Dios, pero no, miren, en estos versículos, Jesús al decir primeramente, ¿por qué me has desamparado?, era que con eso Él estaba certificando que en Dios Él estaba confiando, aun cuando no tuviera respuesta en primera instancia. Mucha gente lo puede ver como algo, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dejamos morir? Etcétera. No, miren, tenemos que entender nosotros que Jesús vino a salvarnos en la cruz. En ese momento Dios, la palabra dice que voltea y no lo ve, porque Él tenía que cumplir con ese sacrificio, ese castigo, esa agonía, ese dolor, hermanos. Por nosotros lo hizo en ese instante, hasta que dijo, consumado es. Pero inmediatamente después, aunque en el momento no respondió el Señor, Dios, todo el Padre, sí inmediatamente tuvo el apoyo
que Dios el Padre le tenía permanentemente y a cada uno de nosotros. Por eso dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Aquí empieza una forma de reconocer quién es Dios. Aquí, donde dice, pero tú eres santo, es una exclamación donde implica que Dios está en su trono como soberano, como el sublime, como el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Es lo que quiso dar a entender. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David en este caso predijo que Dios siempre había estado ayudando a su pueblo. Amén. Que lo alababan, etcétera, ¿no? Dice, en ti esperaron. Hace un recordatorio que desde la antigüedad Dios había ayudado a las generaciones pasadas. Y tú los libraste. Fíjese, esa es la forma en que tenemos que entender que cuando aparentemente Dios no está o no estamos percibiendo de Él nada, aunque estamos clamando, Él está haciendo algo. Él dice que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mundo ya no exista o hasta que nosotros ya no estemos aquí. Él siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Pero nada más va a estar así, a un ladito. Es más, está morando en nuestro corazón. Él nos guía, el Espíritu, a través de su Espíritu. Él nos lleva a toda verdad. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro apoyo. Amén. Él es el consolador. Entonces tenemos que entender y estar ciertos de que Jesús nunca nos va a abandonar. Y es lo que está reflejando así. Dice, los antepasados, dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí está dando una certificación de la plena confianza en Dios. Y es lo que nos debemos de aprender. La plena confianza, aunque estemos en las dificultades más fuertes, o que no entendamos, o que creamos que ya es el último que nos puede pasar y que ya no tenemos remedio. Amén. Esa es la seguridad que debe tener el cristiano, en que su confianza plena debe estar depositada ¿en quién? En su Creador, en su Padre, en Dios. Amén. No puede, en ningún momento debe de flaquear nuestra seguridad en la ayuda de Dios, hermano. Para nada. Amén. Aunque nuestra mente, nuestro ser nos esté casi diciendo, pues estás solo, estás perdido, qué sé yo. De alguna manera de alguna manera les puedo decir que yo lo he experimentado, ¿no? Pero gracias a Dios y hay un momento en que el Señor casi nos dice, estate quieto, yo soy Dios, conoce que yo soy Dios, y vas a ver lo que va a pasar. Amén. Entonces no podemos gritar en angustia, ay, ahora qué voy a hacer, como quizá las personas que no tienen el apoyo de Dios. Nosotros tenemos esa certidumbre, esa seguridad de que Él siempre va a estar a nuestro lado, pase lo que pase. Él es fiel y verdadero. Si usted se mete en su corazón, en su cabeza, de que Dios nunca va a fallar, usted siempre va a tener una certidumbre que Él va a estar presente para él. Que no le diga al mundo cosas que para ellos tal vez no tiene solución. Bueno, hasta ahí. Dice, y en un momento en la agonía de Cristo que exclamó, mas yo soy gusano y no hombre, aunque esto lo predijo también David por la persecución que tenía. Mire, la palabra en este caso gusano infiere que su condición era tan de lo último en trato humano, que él era el oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En la categoría más ínfima lo rebajaron. Desde luego que esta es una predicción y así sucedió con Cristo. Le pasó a David por las persecuciones. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza y dicen, o sea, era una burla de tal manera que dice que estirar la boca era que se mofaban de él, como cuando dicen, mira lo que tiene a su Dios, etcétera, ¿no? Dice, menea la cabeza, o sea, desaprobándolo, desacreditándolo, porque tenía la relación con Dios y confiaba en el Padre. Amén. Dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto mismo se refleja en los evangelios. Cuando el Señor Jesús estaba siendo enjuiciado, amén, ¿qué le decían los sacerdotes, los escribas, los fariseos?
Fue la misma exclamación de desprecio, que el de condenación, crucifícale, etc. Ahora, se burlaban inclusive de la relación con su padre. Y eso es lo que a veces la gente nos puede decir. Pues no que eres cristiano, ¿por qué te enfermas? ¿Por qué estás en el hospital? Etcétera, hermano. La voz del enemigo siempre va a estar para asediar. Pero tú eres, dice, la manifestación de confianza, en este caso, se expresa aún en medio del dolor. Dice, pero tú eres el que me salvó, me sacó del vientre. ¿A qué se refiere que Dios nos saca del vientre? Pues sabe desde que fuimos formados, cuida de nuestra formación, ¿sí? Está al tanto hasta que nacemos, en este caso, y hasta la eternidad. Y el que me hace estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, Jesús, perdón, lo dijo David en primera instancia. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. ¿Qué quiere decir sobre ti fui echado? Miren, que la confianza en Dios la depositamos, nosotros depositamos nuestra carga en Dios en todo momento. Eso es lo que infiere esta frase, esta exclamación. Amén. Dice, desde antes de nacer, desde el vientre de nacer, tú eres mi Dios. Ese reconocimiento nos hace entender que nosotros, invariablemente, en cualquier circunstancia, tenemos que exclamar, tú eres mi Dios. Amén. En cualquier circunstancia, por muy difícil que sea en nuestra vida, hermanos. Porque miren, a veces el enemigo usa estas circunstancias para que usted se aleje de Dios tal vez, para que se desanime. ¿Cuántos se han sentido así? Que ya no quieren, pues, seguir al Señor. Que no nos haga sentir de esa manera. O sea, en este caso, lo que estos versículos nos están diciendo, es que la plena confianza en Dios, que siempre va a estar para ayudar a su pueblo, es fiel, nunca va a fallar, nunca, ante cualquiera, aunque usted vea blanco en vez de rojo, o rojo en vez de blanco. Entonces, aquí se relata que el pueblo tenía una larga historia de apoyo permanente de Dios, siempre, a su pueblo. Amén. Amén. A su pueblo. Pregunta. ¿Cuáles preguntas encontramos en este salmo, los versículos 9 y 2, y qué clase de lucha revelan el sentir del salmista? Pues ya lo dijimos. Expresan un gran dolor, una angustia. ¿Qué más? ¿Qué se expresa en una persona que está en una dificultad muy fuerte? ¿Qué dice usted cuando se siente agobiado o desesperado o piensa que ya no tiene solución? ¿Qué expresa su alma? Diga, piénselo en usted. Gloria a Dios. Que humanamente nosotros tenemos que buscar ayuda, angustia, porque volteamos y vemos, aunque hay gente, esos ya no pueden hacer nada, hermanos. Amén. Ya. Yo creo que podemos expresar lo mismo que el Señor expresó, ¿verdad? Lo muy importante y muy especial que uno expresa en situaciones semejantes es dolor, ¿verdad? Si está sufriendo algún dolor. Pero también hay una expresión de temor y miedo al desconocido, a lo que va a pasar. No sabemos como humanos. Y a veces es lo más terrible cuando la persona se atemoriza. Es por eso que el Señor siempre aconseja, dice, no temáis, ¿verdad? Porque el temor, hermano, nos derrumba. La fuerza que teníamos se nos acaba. Mientras tengamos fe y valor, hay esperanzas, pero ya cuando tenemos la fe y el valor, pues entonces ya estamos en gran peligro. Creo, hermanos, que esta es una cosa que se expresa en situaciones semejantes. Cuando Cristo se encontraba en la cruz, creo que Él pudo sentir estas cosas, pudo sentir el temor, pudo sentir el dolor y pudo sentir el temor del desamparo, ¿verdad? Por eso digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no le había desamparado, pero la situación lo llevó a esos sentimientos. Y eso es lo importante de nosotros. Nosotros debemos de creer siempre
que Dios no nos desamparará. Mientras que nosotros tengamos la fe y la conciencia que Dios no nos deja, podemos vencer el temor, podemos vencer el dolor y podemos vencer muchas cosas mientras que mantengamos la fe que Dios no nos ha amparado. Job mantuvo su fe y su confianza en que Dios no los ha amparado, a pesar del temor, a pesar del dolor, y una expresión al último nos revela esto cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Es muy importante. Gracias, hermano. Entonces, la cuestión en este caso en nosotros es que nosotros tenemos en cualquier circunstancia la seguridad que el Señor está ahí y siempre va a estar en fidelidad para ayudar a su pueblo. En la siguiente parte vemos cómo se traduce esta angustia, esta expresión de angustia en victoria, porque aparentemente fue una expresión de debilidad. Él tenía que pasar por ese momento angustioso, era parte del sacrificio y del castigo por el pecado suyo y mío. Y el Señor en ese momento no le ayudó, porque si el Señor no hubiera bajado, como le decían, bájate de la cruz, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos aquí, hermano. Ese instante en que el Señor volteó y no le respondió y no le ayudó, porque tenía que pasar el sacrificio expiatorio, fue para darnos a nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Por eso el Señor es tan grande en amor, que la palabra misma nos dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá algunas personas dicen, bueno, pues, pero si en algunas obras de la muerte de cruz, de Jesús en la cruz, dicen, él quisiera que lo bajaran. No, nunca quiso que lo bajaran, porque él mismo se ofreció para morir por nosotros. Amén. Tenemos que entender esa frase, que no es un momento de incertidumbre ni de inseguridad de parte de Jesús, sino que él estaba reafirmando que él sabía que en ese momento, después de eso, recibiría el apoyo de su Padre. Amén. Amén. Ahora vemos, miren, en Marcos 15:34 y en Mateo 27:34 hay unas comparaciones con el Salmo. Y a la hora novena dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, ¿cómo dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, entonces el contenido profético del Salmo 22 cobra vida cuando nosotros hacemos la comparación con lo que dicen los salmistas, y es lo que vamos a ver ahorita. Miren, afirmaciones paralelas. Vamos a ver cómo en el Salmo 22 se cumple después de 1000 años y se ejecuta el sacrificio de Jesús en la cruz en Mateo 27. Son comparaciones. Miren, en el verso 6 del Salmo 22 dice: mas yo soy gusano y no hombre oprobio, etc. Ya lo explicamos. Y el 39 comparado dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esos son comparables, son iguales, son paralelas, son casi lo mismo. En el Antiguo Testamento, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, etc. Y en el 40 y 41 dice: tú que derribas el templo, se escarnecían, se burlaban de él, y en 3 días lo decís: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estas peticiones aparentemente eran para ayudarle, pero eran expresiones diabólicas, contrarias a la voluntad de Dios. Jesús no se iba a bajar de la cruz en ese momento. Amén. Aunque sintió toda la angustia y sufrimiento que tuvo, él no se iba a bajar de todos modos, porque él estaba decidido a salvarnos. Pero a veces la gente piensa que está ayudando, pues no, pues deja de ir a la iglesia, pues ahí es donde pues ya ves que no te están ayudando, etcétera, ¿no? Entonces, y en la última parte, dice: se encomendó Jehová libre él, sálvele, puesto que en él se complacía. En el Nuevo Testamento, cómo vociferaban los fariseos, los grandes jerarcas de la iglesia, a otros salvó, no de la iglesia, sino del judaísmo. Asimismo no se puede salvar si es del rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Miren, ellos en ese momento querían a un rey que los librara de la opresión humana, era lo que les interesaba. Por eso dicen: te haremos rey, pero sálvanos de esta situación, y desciende de la cruz.
eso hubiera sido contraproducente. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hubiera sido contraproducente? Porque no era lo que venía a hacer Jesús. Jesús no venía a librarlos de la opresión y de la esclavitud romana a los judíos. Y eso hubiera sido algo sin importancia ante la realidad de la salvación de la humanidad. ¿O qué opina usted? ¿Verdad que no era, él no tenía que bajarse? Y aunque se hubiera, por nada, ¿por qué? Porque él no venía a salvar la situación política del país. Él venía a salvar a toda la humanidad de algo más importante. Amén. No de una opresión humana o de esclavitud sobre los judíos. Esa es la importancia que tiene, que debemos de ver del sacrificio de Cristo. El diablo hubiera querido que se bajara para que no cumpliera con el principal objetivo. Bueno. En cuanto a la siguiente parte, nos habla de estas comparaciones, y los que pasaban le injuriaban, ya lo vimos mirando la cabeza, diciendo, ya las comparamos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, fariseos y ancianos, y se repite, a otros salvó, etcétera, etcétera. Eso fue lo que comparamos. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esta expresión yo ya la había escuchado, pero encontré un comentario en donde dice que la palabra encomendar, literalmente en hebreo, quiere decir que yo ruego hacia ti para que ponerme en tus manos. O sea, él depositó toda la situación en manos del Padre, encomendándole aún su espíritu por la confianza que él tenía en Dios. ¿Hacemos eso nosotros, hermanos? Gloria a Dios. Estamos, o sea, en situaciones parecidas, ¿acaso reaccionamos de esta manera? Y dice, Señor, pues, en tus manos dejo todo porque yo soy insuficiente. Aún cuando en situaciones difíciles de enfermedad o graves de vida o muerte, podemos decir, gracias por los médicos, gracias, pero en ti debo de confiar. Al final tú eres mi Salvador. Si no me ayudas tú, ahí sí es donde ya no sé qué hacer. Pero el Señor es fiel y cumple. Amén. ¿Verdad? De Dios. Su naturaleza bondadosa. Pregunta, ¿qué nos enseña la declaración final del sometimiento que Jesús pronunció? ¿Qué le dice a usted esto? ¿Sí? ¿Cuál palabra? Respecto a la manera en que nosotros reaccionamos en nuestros momentos difíciles, ¿qué nos enseña la declaración final de Jesús? Respecto a lo que digo, en tus manos confío, mi espíritu. Creo que la enseñanza es obvia y es muy clara, que nosotros no podemos depender de nosotros ni de nadie más que únicamente en el Señor. Exacto. No tenemos ninguna otra cosa más segura. Un poquito nomás. Cuando yo tuve mi primer hijo, ustedes saben la manera como Dios me lo dio. Yo estaba muy joven, no sabía cómo hacer, enfrentar esa situación. Pero yo estaba tan feliz y tan contento, pero yo lo agarré en mis manos y le dije al Señor, gracias, Señor, por darme este hijo en la manera tan maravillosa como tú me diste. Lo aprecio y quisiera hacer hasta lo imposible por él, porque me lo diste de una manera muy especial. Pero te voy a decir algo. Yo no sé, no tengo ninguna experiencia y no sé cómo pudiera yo darle a este hijo toda la protección que él necesita y va a necesitar. Y dentro de mí surgió una esperanza muy grande y entonces yo le dije, mira, Señor, de la misma manera como tú me lo diste, te lo entrego para atrás. No diciéndote no lo quiero, porque lo quiero y lo quiero guardar. Y yo sé que yo no voy a poder hacer lo que tú puedas hacer. Así que yo te lo conviendo en la misma manera como tú me lo diste, te lo entrego para atrás.
Y te digo, desde aquí en adelante, quiero que tú te hagas cargo de él y me ayudes a mí para hacer lo que a mí parte necesito hacer. Y desde allí, hermanos, yo nunca más me preocupé, sino confié en el Señor. Y hasta ahorita, a pesar de que no he visto todo lo que yo deseo ver, yo sé, hermanos, que el Señor nunca lo va a dejar a mi hijo. Ha tenido situaciones muy difíciles, pero yo siempre he visto cómo el Señor lo ha sacado adelante. Y he tenido testimonios de personas que me han dicho, aún sin conocerme, este es tu hijo, sí. Pues quiero decirte, dice que como se ve yo diría, dice, que sería la persona más olvidada de Dios. Pero te voy a decir una cosa, yo no sé qué le pasa o por qué pasa, pero yo veo cómo Dios protege a este hombre. Amén. Gracias. Yo le dije, ustedes no saben, pero yo sí sé. Gloria. Porque cuando Él me lo dio, no se lo entregué al Señor para atrás, porque Él es el único que se puede cuidar a las personas. Esa es la respuesta. Él es el único que nos puede ayudar. Aleluya. En última instancia. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Creo que me atrasé un poquito, lo que pasa no tengo aquí mismo. Bueno, miren, el tiempo se nos está yendo. En la siguiente parte se va a describir la muerte en la cruz. Vamos a describir precisamente lo que es las experiencias, el sentir, y tratemos de entenderlo, hermanos, porque miren, a veces cuando no nos están sucediendo las cosas es fácil, pues, decir, bueno, pues le pasa a él, pero a mí no, mientras no me pasa a mí, yo no siento nada. Amén. En realidad, hermanos, cada uno de nosotros, cuando siente dificultades en la vida, creo que tenemos que entenderlo desde ahorita, aún en el prójimo. Ese es el amor al prójimo. Entender qué está pasando con nuestro hermano o nuestra hermana o la situación, porque Dios pone a nosotros, nos pone para que estemos en ayuda. Esa es la ayuda que Dios da. Usa a todos nosotros para que en colaboración estemos al lado de los que sufren. Esa es la encomienda que Dios nos da, de identificarnos con la humanidad sufriente y de ayudarles. Amén. Dice, en el Salmo 22 del 11 al 18, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Es una exclamación de desesperación. Porque no hay quien ayude. Sí hay quien ayude, pero la única ayuda más grande y más efectiva, ¿cuál es? Está diciendo, Señor, pues yo tengo que buscarte a ti. Cuando David puso esto, vio a las personas que lo estaban asediando para matarlo como animales. Por eso exclama. Y lo mismo pasó con Jesús. Amén. Me han rodeado muchos toros. O sea, los veía como animales feroces que querían acabar con él. Fuertes toros de Basán me han cercado. Esos toros eran toros monumentales. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ellos hubieran estado alegres de matar en ese momento a David, y lo que sucede con Jesús es una exclamación más acertada. He sido derramado como agua, dice que cuando alguien está en las últimas circunstancias, ¿qué pasa? Se siente todo caído, como derretido, ¿verdad? Como que ya no hay fuerza, ya no hay nada. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Todas estas profecías le sucedieron a Jesús, pero en mayor intensidad, hermano. Por eso le decía que tenemos que sentir. Sus experiencias propias le tienen que dar a entender lo que sufre una persona diferente. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Amar al prójimo es sentir lo que siente y estar de su lado en un momento dado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y yo creo que en última instancia estas expresiones son tan profundas que no las entendemos, la verdad, ¿no?
aún cuando nosotros suframos lo más intenso y lo más difícil, lo que sufrió Jesús fue intensamente más grande. Amén. Porque Él no nada más sufrió en su carne, ¿sí, hermano? Exactamente lo que está diciendo. Podemos mirar que llevaba todo el pecado de todo el mundo sobre él. Antes, durante y después, ¿no? De la humanidad. Y además no se bajó, no porque estuviera sostenido con los clavos, no se bajó por amor a nosotros. Claro, claro. Miren, nosotros experimentamos angustias por dolor de nuestra carne, pero la angustia interna espiritual que sufrió Jesús por todos los pecados de la humanidad es indescriptible. Amén. Nadie lo ha experimentado. Es tan profundo. Mire, cuando usted por el pecado le viene la condenación, ¿qué siente en su alma? Algo horrible. Y Jesús estaba experimentando, sin tener la culpa, toda esa intensidad de la angustia en su alma, en su corazón, aparte de cómo lo trataron, ¿sí? Cómo le pegaron, etcétera. En su interior había una angustia peor y terrible que nosotros no hemos experimentado. Amén. Por eso es que para entender la obra que hizo Jesús, nosotros tenemos que meternos bien a entender, más bien a ver en la palabra, hermanos. A pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento real y el espíritu de la palabra. Entonces, mi corazón fue como cera. Quiere decir que todo su ser, todo su interior, su alma, lo interno, también estaba siendo casi derretido. Ya no había en él, o sea, fue consumida todo su sentir en un dolor indescriptible, derritiéndose en medio de mis entrañas. Palabras que tal vez no encontramos, pero la agonía de una persona, solo la que la está teniendo es la que sabe de qué se trata. Pero nosotros tenemos que también entender lo que pasa a la gente. Amén. ¿Qué nos dice el salmista acerca de Dios en el Salmo 22:11? ¿Qué nos dice? Que Dios es la única fuente, ¿sí?, de verdadera ayuda en las dificultades. Eso lo hemos recalcado, pero ¿será que de veras acudimos a Dios en los momentos o en los primeros instantes de las dificultades de nuestra vida? ¿O después nos acordamos y empezamos a clamar a Dios? Eso es lo que hay que entender, hermano. Entender que nosotros dependemos como hijos de Dios y por derecho en todo momento, y tenemos que acudir a Dios para ayuda. Pero desafortunadamente a veces acudimos a otras instancias y no en Dios inmediatamente. Eso dice mucho de nosotros si de veras confiamos en Dios. ¿Sí? O a veces, no es que hable yo mal, pero estamos tan desesperados que no procuramos orar. ¿No le ha pasado eso? Amén. Corremos al médico y después nos acordamos de la oración. Bueno, punto y aparte. Dice, como un tiesto se secó mi vigor. Aquí relata todas las circunstancias difíciles y usted lo tiene que leer, lo tiene que meterse en este papel para entenderlo. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Esas personas que estaban asediándolo, escarneciéndolo y burlándose de él, se veían como animales feroces, como león rugiente. Era la misma proyección diabólica sobre la gente. Dice, me ha acercado cuadrilla de malignos. Echaron un montón. Horadaron mis manos y mis pies contra todos mis huesos. Contar puedo todos mis huesos. Fíjese, de esa expresión de contar todos mis huesos. Dice que él estaba viendo toda su situación interna, que estaba desvaneciéndose. Estaba consciente de su desvalidez, del sufrimiento. ¿Sí? Es más, su desnudez inclusive. El trato que le dieron fue que estaba descubierto, vergonzosamente. Lo avergonzaron en la cruz, descubierto.
nada tenía tapado. No se nos dice, pero aquí se entiende, donde dice, mis huesos puedo contar. Él estaba totalmente descubierto en vergüenza por nuestro pecado. ¿Lo entiende así, hermano? Dice, y la profecía que se cumple también, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Creo que eso no tiene más explicación. Se cumple en los evangelios. Y luego dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, de que se confirma, una para cada soldado, tomaron también su túnica, el cual era sin costura, de un solo tejido, y también sobre eso echaron suerte. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura de que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Al término de esto, después de todo, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura que dice, ¿cómo dijo? Tengo sed. ¿En qué circunstancias una persona que está desvalida? Yo creo que lo último que se pierde es el sentido del agua, que el agua es vida. Tengo sed. Esa era la última forma en que lo tenía que. Porque cada persona cuando pierde la sangre, lo primero que siente es sed. Amén. Al salir sangre. Amén, amén. Ahora, él seguía clamando, libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Era un asedio constante, como de animales. Finalmente, la oración por liberación. En momentos de angustia tenemos que orar con convicción, y eso lo vamos a ver en el Salmo 22, del al 24. En esta reacción que tuvo Jesús, también en el Salmo, lo dijo David, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué? Porque es la reacción del alma agradecida del hombre. Aún cuando no he visto la respuesta, yo tengo que clamar y decir la grandeza de Dios, alabarlo. Por eso aquí dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, y en este caso toda la iglesia, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. El Señor Jesús se hizo carne, vino como el Mesías enviado de Dios para salvar a la humanidad. Se identificó como nosotros, como hombre, como humano. Por eso Él entiende los problemas y sabe cuál es la solución. ¿Sí? ¿Cómo se ve en el Salmo 22 del Señor del Claro, tanto el trauma como la victoria en la cruz? Lo hemos explicado. ¿Cómo se entienden estas dos cosas? ¿Sí? Tanto el trauma de la desesperación como la victoria. Las dos en conjunto nos dan la solución, en que aun cuando hay desesperación, tenemos esperanza en la victoria porque confiamos en Dios. En cuanto a la respuesta a las oraciones, en Hebreos 2, del 10 al 18, vemos la respuesta, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos de la gloria, perfeccionarse por aflicción del autor de la salvación de ellos. Miren, el Señor Jesús vio en el futuro lo que habría de ser, vio este panorama y estuvo dispuesto a sufrir en la cruz y a morir por nuestros pecados. Eso fue lo que lo llevó, lo que lo animó, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora miren, en Hebreos 2, del 10 al 13 se nos dice que somos hermanos. O sea, Él al identificarse, al hacerse humano, siendo Dios que bajó de su trono, no se avergüenza de decirnos hermanos. Pero esto se logró gracias al sacrificio de la cruz. Y que de alguna manera nosotros somos los beneficiados, sin haber padecido nada. A Jesús le costó el que pudieran decirnos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Se siente,
En diferentes circunstancias no somos hasta cierto punto hermanos. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Pero también nos puede llamar amigos. ¿Pero en qué circunstancias? ¿Usted es amigo de Jesús? Claro que sí. Pero tiene que entender en qué momento tiene que tratar a Jesús como lo que es, como el Dios Creador, como el Padre, como el hermano. ¿Sí se entiende esto? Una explicación rápida. En el ejército yo tuve superiores. Yo tenía mi jerarquía. Con los de mi jerarquía yo podía llevarme bien, así de tú, tutearlos, hablarles con confianza. Pero al superior yo no lo podía tutear frente a otro de menor grado. Pero ese superior me podía dar confianza de que a solas le pudiera yo hablar de amigo. Eso es lo parecido en este caso. En que a pesar de que Jesús es Dios, usted puede en circunstancias especiales decirle que es su hermano, con respeto, con consideración. No sé si eso esté claro. Ahora, se reafirma en cuanto a las respuestas de la confianza en Dios. Yo confiaré en Él y no ve aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que aquí reafirma cómo Jesús dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también se hizo humano, es lo que dice aquí. Y por medio de la muerte, triunfó sobre la muerte, sobre el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. O sea, la muerte de Cristo en la cruz era necesaria, porque a través de esa misma muerte Él nos rescataba de la muerte, de la separación eterna de Dios. Parece incongruente, ¿verdad? Amén. Por eso se afirma y se reafirma que Jesús sí tenía que morir en la cruz, pero no por culpa de Él, por culpa mía y de usted. ¿Está de acuerdo en eso? Amén. Por eso dice que nos libra de toda forma de muerte. ¿Por qué? Porque hay dos formas de muerte. La muerte primera y la segunda, que es la separación eterna de Dios. Amén. Esas dos cosas las logra Jesús. Porque ciertamente Él no vino a morir por los ángeles. No socorrió, dice, a los ángeles, sino que socorrió a la humanidad. Así es. Por eso tenía que ser semejante a nosotros. Aunque plenamente humano, también era plenamente, conservó la divinidad o la deidad. Jesús aquí anduvo en la tierra siendo Dios humano, en un cuerpo humano. Entonces, ya para terminar, ¿cómo nos ayuda Hebreos 2:18 a entender mejor el propósito de la encarnación? Pues que Él se hizo carne, Él quiso ser carne, quiso bajar como humano. Por eso se llama el Mesías, el enviado de Dios, para salvar a la humanidad. Eso es lo que es. Finalmente, la seguridad que tenemos en Dios es que aunque a veces nos sintamos aparentemente abandonados por Dios, en los momentos de prueba, ¿qué dice? Debemos saber que no estamos solos en medio de las circunstancias, por difíciles que sean. Esa es una. Que contamos con la ayuda y consuelo de Dios a través de ¿quiénes? De todos, de nuestros hermanos, para nuestra recuperación o solución del problema. La muerte y la resurrección de Cristo nos ofrecen una restauración total de la relación con Dios. Y es lo que hay que tener siempre presente. ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo la puedo mejorar con Dios? Amén. Y eso nos va a llevar a una comunión desde ahora y eternamente con Dios. La relación que ahora tiene usted con Dios se va a extender por toda la eternidad y depende de cómo usted esté ahorita con Dios, es como va acercándose y va a tener esa relación final en la eternidad con Dios. ¿Sí, hermano? Por eso no nos sorprendamos cuando nos vienen pruebas, porque tenemos la seguridad que Él nos va a dar, que ya nos dio la victoria. Y eso es lo que nos lleva a conocer más al Señor y tener esa plena confianza de que pase lo que pase, Él nos va a sacar. Ese es el meollo del asunto. El tema, lo neurálgico, lo central de la plática es que, como dijo nuestra hermana, en cualquier circunstancia, en toda situación, por muy difícil que sea, nosotros debemos estar seguros que Dios está de nuestro lado y que nos va a ayudar. Amén. Si usted no tiene esa seguridad o tiene esa incertidumbre, lo más probable es que pierda la fe y no obtenga la ayuda.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? No obstante, dice, fíjese cómo es la misión general de todos nosotros. Nosotros conocemos la palabra, sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Nos manda a qué. Dice que como nuevas criaturas hemos sido llamados a qué. A ayudar a los demás que sufren y ministrarles en qué. En sus necesidades. Amén. Esa es la cualidad característica que predomina en un cristiano que ama a su prójimo. Amén. Tenemos una clara visión y explicación en la situación de los discípulos cuando estaban luchando por quitar el demonio de aquella persona endemoniada. Cuando el Señor vino, Él lo echó fuera, pero hubo una expresión que nos hace abrir los ojos a nosotros. ¿Cuál era la razón de que esa persona no sanaba? Y Él dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero decir, como dijo la hermana, que eso es lo importante de confiar en Dios siempre y no dudar a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones, porque los resultados pueden ser efectivos, pero necesitamos confiar plenamente en Dios. Amén, gracias. Esa es la palabra final, confiar siempre en Dios. Y estar seguros de que Él ahí está y nos está ayudando. Amén. Yo se los puedo decir por propia experiencia, hermano. Ya casi saben todo lo que sucedió conmigo. Pues ya casi me daban por muerto, pero bueno, el Señor es bueno. Gracias a Yo Dios. no estaba ni consciente, pero yo estaba en una paz. Amén. Y dije, bueno, Señor, lo único que te pido es, pues, que mi familia no sufra el terrible sentir de que cuando muere alguien es feo. Pero yo estoy en tus manos. Y miren, el Señor me ayudó en todo tiempo. Yo no tuve ningún dolor, a pesar de que lo que hicieron en mi corazón era muy sensible. Y hasta ahorita no me duele nada, gracias a Dios. Gracias, Señor. Eso es lo que yo puedo decir por experiencia propia, que la confianza del Señor. Aun cuando usted no puede aclamar porque está un poco inconsciente, la palabra dice, estad quietos y saber que yo soy Dios. Confiar, es la palabra, confiar en Dios. Vamos a dar aplauso y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú nos has permitido entender tu gran bondad, la realidad de tu naturaleza, Señor, de nuestro Padre amoroso, de nuestro Padre, Señor, que siempre tiene la misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a entenderte, Padre. Ayúdanos a saber que tú eres fiel y verdadero y siempre estarás para ayudar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a hacerte fieles también, Señor, para corresponder y saber que estamos en tus manos, que nuestra vida, Señor, no puede estar en otro lugar más seguro que en tus manos, Padre. Gracias porque podemos clamar y pedir tu socorro oportuno para recibir la ayuda. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Y tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios